Presentamos Entrevista. 7 de la mañana, 32 minutos. Nuestro siguiente invitado está con nosotros aquí en los estudios. Es el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Robert Córdoba. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. Muy buenos días, don Javier. Un gusto saludarlo, poder tratar varios temas de interés. Y gracias por aceptar esta invitación. Hay una intervención en el sector arrocero. ¿Cuál es el propósito o el objetivo que se busca en ese sector importante del país? Hemos identificado que existe una normalidad que viene ocurriendo en los últimos años y es a partir de julio, agosto, el precio de la gramínea empieza a decaer porque hemos sostenido exportaciones durante el primer semestre. Este año ha sido de los periodos en los que más cantidad de arroz se ha exportado. Hasta la fecha llevamos cerca de 40.000 toneladas y aún tenemos espacio para meter 50.000 toneladas más. Hasta que eso ocurra, como no ocurre a la misma velocidad que la cosecha, porque la cosecha ya empezó y la exportación debe ocurrir al terminarse octubre, existe una leve caída en los precios del arroz. ¿Qué vamos a hacer ante eso? Hemos quitado el polvo que tenía la Unidad Nacional de Almacenamiento de sus procesos y vamos a salir a comprar varias toneladas de arroz en los próximos días. Hoy estamos ya levantando techos presupuestarios, algunos pasos administrativos que deben ocurrir a la interna para poder salir a comprar entre el sábado y el lunes de la próxima semana directamente a los agricultores. ¿Eso beneficia al sector como tal, a los arroceros en general? Siempre Ecuador tiene una cantidad importante de excedentes en varios productos. Le pasa esto en leche, le llega a pasar a veces en proteína animal, le pasa a veces en azúcar, le pasa en gramíneas, le pasa en arroz, le pasa en maíz. Debe haber una válvula que permita en este caso comprar, almacenar y guardar. ¿Cuál es el problema en el que tradicionalmente ha venido la UNA? Es que compraba y no vendía, porque era una empresa muy lenta en sus procesos. Compraba, pero si un supermercado le pedía arroz en 5 kilos, ella tenía que hacer un proceso de contratación para salir a vender. Lo que estamos ahora haciendo es dinamizarla en este poco tiempo que tenemos para que pueda intervenir. ¿Esto qué ayuda? Usted saca arroz de circulación, probablemente forcemos para que ese arroz sea el que se exporta o lleguemos a acordar con supermercados y con algunos otros canales de comercialización que sea el grano que compren primero, y finalmente eso lo que va a causar es que deje de haber tanto arroz en manos de algunos intermediarios que puedan especular, que son muchos. Es decir, la negociación o la comercialización debería ser directa. La comercialización cada vez debería ser con una menor cantidad de especuladores. El intermediario, existen ciencias que estudian su función y a veces cuando aporta valor, es decir, cuando compra a cambio de transporte, a cambio de financiamiento, no es un intermediario negativo. El malo es el intermediario especulador que mete miedo en el origen y le dice no vendas arroz porque está muy malo o no lo coseches, y entonces empieza a generar miedo. Va al mercado y dice no hay quien venda arroz, entonces genera temores en ambos lados. En este caso lo que buscamos es atacar a ese. De hecho, ayer me reuní con la Bolsa de Productos buscando también crear algunos mecanismos que la dinamicen. Y finalmente también estamos levantando al maquil. Al final lo que tenemos que hacer nosotros es ya dejar el camino marcado para el gobierno que le toque asumir el próximo año con una almacenera que funcione bien, con la banca atendiendo a los agricultores, con empresas públicas que puedan ser eficientes. Todo eso debe estar en un solo grupo de estrategias. Ese sería el camino más adecuado, mejor dicho, el objetivo fundamental, porque de alguna u otra forma el sector arrocero se ve perjudicado cuando no le pagan el precio que es el que debería pagarse, ¿o me equivoco? Sí, don Javier, realmente siempre establecer precios en cualquier producto es un proceso bastante complicado. Y es bastante complicado porque si usted recuerda, en las ciencias económicas estudian como un acápite por separado el precio, cómo se define el precio de un producto. Si usted analiza la historia de la economía agrícola, los países que han tratado de fijar un precio basados en el costo no han tenido mucho éxito porque es diferente el costo que yo pueda tener en el lado A versus el lado B. Mi costo en Salitre versus mi costo en San Borondón es deficiente. Si usted nivela bien y yo nivelo mal, vamos a tener costos diferentes. Y si tenemos costos diferentes, es impensable que tengamos precios idénticos. Sin embargo, no podemos dejar desprotegido al agricultor. La agricultura es una de las actividades que más apoyo, inclusive una mayor cantidad de intervención directa
existe en los países porque es un buen amortiguador de trabajo, de empleo formal rural. Entonces no podemos dejar que se destruya. ¿Cuál ha sido el problema? Que a veces se han llegado incluso a fijar precios políticos. Hay historias en este país donde en un momento al arroz se le puso un precio porque era la lista que estaba de moda en ese momento. Entonces uno no puede politizar decisiones técnicas. Uno tiene que trabajar en productividad para el arrocero, porque de lo contrario, si seguimos siendo ineficientes y sumamente costosos, mañana tampoco vamos a poder exportar. Entonces la productividad es el primer norte. Segundo, darles mecanismos que lo atiendan directamente, que él tenga dónde almacenar, pero que ese almacenamiento no dinamite su capacidad de obtener cash, flujo para seguir operando. Tercero, que él pueda acercarse a mercados directos. Hoy ya logramos abrir cerca de 5.000 toneladas, un poco más a la Unión Europea, que pueden llegar sin aranceles. Ahora lo que falta es que una asociación pueda llegar allá. La industria me puede decir, bueno, 5.000 toneladas no mueven la pluma a nivel industrial. Sin embargo, 5.000 toneladas para 2, 3 asociaciones de pequeños agricultores puede representar la noche versus el día. Entonces, tenemos que trabajar mucho con decisiones técnicas, nuevos mercados, nuevos mecanismos de absorción, nuevos mecanismos de comercialización. Y en eso estamos en este momento. Y hasta tanto hay que tener un control también con las piladoras, porque ahí hay un problema serio con el precio para los productores de la gramínea. Así es, ahí tenemos ya un convenio con la gobernación. Los operativos no han parado. Al día de hoy, en cerca de 5 días, hemos visitado un poco más de 80 piladoras de manera permanente. Hoy hay operativos, mañana hay operativos, el sábado, que es un día de venta fuerte, hay operativos porque mucho agricultor sale a comercializar. Eso no va a parar. Ni eso, ni la lucha contra el contrabando. Lo que nosotros hemos buscado es que la lucha contra el contrabando sea férrea. Hasta el momento, SENAE ha incrementado la presencia de más de 200 policías aduaneros en las fronteras para poder velar para que el producto no ingrese de manera ilegal. Tenemos un mecanismo donde el que quiera mover arroz desde las fronteras tiene que registrar previamente su predio en la dirección distrital del Ministerio de Agricultura en cada provincia, de lo contrario no va a poder hacerlo. Y no se puede movilizar arroz desde el interior del país hacia las fronteras, pilarlo y devolverlo. Son decisiones que a veces parecerían apolíticas, pero desafortunadamente para ellos en este momento debe primar la técnica porque no podemos tomar posiciones clientelares. Con la salida de la gramínea hacia los mercados internacionales, ¿de alguna u otra forma esto regula un precio, o mejor dicho, que el productor arrocero reciba un precio adecuado y obviamente se normaliza el tema? Totalmente. Cuando nosotros agarramos la administración del Ministerio de Agricultura, el precio del arroz estaba en $20. A medida que pasó el tiempo y potencializamos la exportación de más de 40.000 toneladas a Colombia, hemos logrado ubicar el precio de la gramínea en $38, $37. Hoy la exportación no es continua, es decir, yo no puedo mandar a Colombia arroz cuando quiera, tengo ventanas de tiempo. La primera ya terminó y la segunda arranca terminándose octubre. Yo hoy tengo una conversación con el viceministro de Agricultura de Colombia para acordar nuevas modalidades que nos permitan ser más dinámicos, que no nos obliguen a ir vía marítima, sino que podamos utilizar con mayor cantidad de embarques la vía terrestre, así que esa va a ser la primera lucha hoy, que tenemos la reunión con ellos. Definitivamente que evacuemos esos excedentes lo que causa es que al no abrir sobre inventario, sobre oferta, la demanda empieza a alcanzar la oferta y los valores empiezan a estabilizarse y el agricultor recibe un buen precio. ¿Colombia es el principal mercado del arroz ecuatoriano? Hoy sí, tenemos una ventana para ingresar 90.000 toneladas allá. Tenemos ya acceso a Chile también y tenemos una conquista de unas cuantos miles de toneladas en Europa, pero definitivamente sí. Colombia es el mercado por default más atractivo para nosotros. ¿Cuál ha sido la producción de arroz de nuestro país en los últimos tiempos? Ellos tienen producciones de... Colombia tiene un déficit de cerca de 250.000 toneladas. ¿Ecuador cubre ese déficit entonces? Ecuador cubre 90.000 de ahí y el resto ellos lo traen porque tienen un acuerdo comercial con Estados Unidos y tienen un esquema de importación un poco complejo. Importan, pero lo venden al precio que establece el gobierno. Tienen algunos detalles velando por la producción local. En el caso nuestro no es así porque nosotros entramos por CAN, no es por un acuerdo comercial. Claro. Sin embargo, Colombia tiene un arroz que es un poco más barato que el nuestro y Perú tiene un arroz que es muchísimo más barato que el nuestro. En el caso de Perú, empujado sí por la productividad de su tierra porque está en una zona de mayor luminosidad y en ambos países por el efecto cambiario. Usted recordará que entre los tres países nosotros somos los únicos
que tenemos una moneda que no nos permite devaluar. Sin embargo, nos vuelve muy atractivos porque el comprador internacional prefiere negociar en una moneda que no lo empuje a hacer cambios de devaluación mientras está haciendo la negociación. Entiendo que el ministro de Agricultura acudirá hoy a la Asamblea de Soberanía Alimentaria de la Asamblea para el tema del precio del banano y de la leche, ¿no? Así es, acudimos ayer. Se corrió un día, por eso quizá la información está un poco cambiada. Ya. Esto fue una sesión bastante larga, siempre hemos tenido una buena participación con la Comisión de Soberanía Alimentaria, ellos nos han pedido información, hemos estado respondiendo, sugiriendo ideas, viceversa. Creo que ha habido una buena coyuntura, es la manera en la que deberíamos actuar. Hoy al final del día nadie ha salido hasta que no todos hayan salido del problema y debemos trabajar de manera consensuada. Debo entender, estamos en un periodo donde la campaña quizá ya arrancó, pero no podemos empezar a polemizar, a politizar. Yo sí tengo ahí un poco de animadversión cuando empezamos en algún debate y yo hablo cómo mejoramos el precio del arroz, exportando, con nuevos mercados, mejorando la presentación, con nuevas variedades, y la respuesta es, vive el paro. No, el precio no se va. Si el precio de un producto se mejorara cerrando puentes o quemando llantas, deberíamos todos estar parados frente a Petroecuador para que el precio del petróleo suba. Así no funciona el mundo. Claro. Quiero agradecerle, ingeniero, por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Con mucho gusto, don Javier. Siempre Gracias. un placer. Ingeniero Robert Córdoba, subsecretario de Comercialización del Ministerio de Agricultura. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Vamos a hacer la pausa. Enseguida regresamos.